Hasta entonces, todo el cielo había estado en orden, en armonía y perfecta sumisión al gobierno de Dios. Ahora, todo el cielo parecía estar en conmoción. Satanás, deseoso de exaltarse, no queriendo someterse a la autoridad de Dios, sembraba insinuaciones. Insinuaciones contra el gobierno de Dios. Se determinó allí que Satanás fuese expulsado del cielo, con todos los ángeles que se le habían unido en la rebelión, y hubo entonces guerra en el cielo. Estalló entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles pelearon, y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Tanto Satanás como sus secuaces lloraron e imploraron que se los volviese a recibir en el favor de Dios. Pero su envidia y sus celos debían recibir su castigo final. Tú eras un modelo perfecto, dice Ezequiel 28. Tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Tú, querubín grande, protector, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. ¿De qué manera llegó, mis hermanos, Lucifer a ser el diablo? Ezequiel 28 dice: enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del aquilón. Esta, mis hermanos, fue la verdadera guerra de las galaxias. ¿Cómo podemos entender que de un lugar tan perfecto haya ocurrido un cortocircuito? La pregunta de los escépticos, secularistas y evolucionistas. Primera característica de Dios: Dios es amor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok, eso es fácil. Pero la segunda característica es que Dios es un Dios de libre albedrío, que te permite elegir entre dos polos opuestos. Ahí viene el problema. Entonces, el tercer principio, ese es el más problemático. Usted está diciendo de que la posibilidad de errar existió en la eternidad pasada. Sí. No había cuajado, no había germinado. Pero leemos en el capítulo 3 de Génesis, leemos el contexto inmediato y nos damos cuenta de que Dios dice: y ahora
el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Si la posibilidad existía, entonces existe el libre albedrío. Él podía haber puesto un microchip aquí, programarnos a no errar, pero entonces no sería un Dios de amor, sino un Dios despótico. ¿Qué pasó en el cielo? Lucifer estaba harto de que las alabanzas fuesen al Padre y al Hijo. Y como él era el cuarto en poder, en belleza, en poderío, en fuerza, él se resintió y dijo: ¿acaso no soy yo igual que ellos? ¿No merezco la alabanza? Ahora, entender cuáles fueron los procesos bioquímicos que hayan ocurrido en la mente de esos seres. Por eso dice Dios que grande es el misterio de la iniquidad. Hermano que me escuchas, aunque trates de explicarlo, es difícil porque somos hormiguitas delante de un universo gigantesco. Él se paró en los lugares más encumbrados de la ciudad santa y empezó a convencerlos y decirles que las leyes del gobierno de Dios eran injustas y que Él tenía un mejor gobierno utópico, un gobierno de libertad. Yo quiero ejercer autoridad. Número 3, yo quiero ser idolatrado, la fama. Yo quiero que todos se sometan a mí. Deslumbrar, yo quiero tener la gloria de Dios. Y luego, yo quiero ser igual a Dios, igualdad. Cuando le hicieron una entrevista a George Lucas, el judío, uno de los billonarios más grandes del cine, ¿de dónde salió Anakin Skywalker? Es un buen niño, pero se fue ¿para qué? The dark side. Y el productor dijo lo siguiente: yo saqué del libro de Ezequiel y de Isaías, lo que leyó Nesí, la idea para mis películas, pero estaban incompletas. Entonces me fui al Nuevo Testamento de los cristianos, un judío diciendo esto. Y cuando leí el libro de Apocalipsis, entendí ahora el complemento de lo que estaba en el Antiguo Testamento. ¡Wow! Fue una bofetada para el resto de los judíos. Y ahí entendí que en el cielo ocurrió una guerra de las galaxias. Porque no fue solo en el trono de Dios. ¿Sabían ustedes que Satanás se le fue permitido visitar todos los planetas habitados? Quiere decir que este proceso de la guerra duró tal vez miles de años terrestres. El proceso fue paulatino, fue progresivo. Y el colmo de los colmos fue cuando Dios diagramó la tierra. Se reunió el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y vieron cómo iban a hacer el globo terráqueo y no lo consultaron a Él. Entonces se sintió ofendido y hubieron grandes concilios. Y ahora, ¿cuál fue el resultado de su rebelión? Por esto alegraos, oh cielos. ¿Y qué dice ahora aquí? A ver, dígame. Y los que ¿qué? Habitáis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Él lo sabe, pero tú y yo nos atamos los moños. Y no todavía, Señor, cuando a mí se me den las ganas, me entrego a ti. Pero Él lo sabe, que le queda poco tiempo, pero tú y yo, oídos sordos.
No, yo puedo entregarme más adelante. No. Yo puedo jugar ese jueguito con Dios. Estimados, le voy a decir algo. Un solo ángel en una noche mató al campamento asirio de Sennacherib a 185,000 soldados en una noche. Son poderes nucleares, son poderes impresionantes. Tenemos lucha contra principados y huestes espirituales. ¿Por qué necesitas de Cristo? ¿Por qué Cristo preguntaba cuando sacaba demonios, ¿cuál es tu nombre? Y te voy a decir por qué. Porque ya Cristo los conocía desde el cielo cuando eran ángeles buenos. Y ahora encontramos que llegan a la tierra. Y el Señor tuvo que poner un árbol, una prueba en todos los planetas donde había vida. Dios tuvo que poner el mismo árbol temporario, prueba temporaria, el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si vencían las civilizaciones esa tentación, sería arrancado ese árbol y no estaría más. Y el Señor da una orden y dice: de todo árbol del huerto podréis comer. La serpiente vino y usó psicología y dijo: ¿con qué Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Noten, pregunta retórica. La mujer respondió: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Y aquí vino la embarrada que yo llamo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. Y Dios no dijo eso, yo le acabo de poner: no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Eso dijo Dios? No, fue añadido por ella. Pero estimados, si ella estaba hablando con la serpiente, quiere decir que ya estaba aquí. Ni tocaréis, y ya estaba aquí. Para que no muráis. No dijo así. El Señor dijo un enfático en el hebreo, que dijo: porque si comen de eso, moriréis. Entonces viene ella, y aquí viene el padre de la mentira, Juan 8:44. ¿Y cuál es la primer mentira? No moriréis. Y ahora todos los cristianos predicamos que algo después de la muerte se va y es pensante y se queda en el medio, entre el cielo y la tierra. Es un paraíso de espíritus flotantes. O ya están en el cielo. Y mi pregunta es: si ya están allá, ¿para qué va a haber una resurrección? Si mi papito, que murió en el 98 de cáncer, ya está allá, déjelo allá y no venga aquí para hacer el show aquí y volverlo a llevar a donde falló el primer Adán. El segundo Adán tuvo que venir y morir en la cruz por esto aquí, y por eso Él te quiere explicar el proceso de la salvación. Mi madre había preparado ese pastel, así, ese estilo. Y yo era un niño, travieso, hijo único. Recibía todo el amor y todas las palizas. Y entonces me dijo: mira Omar. Y lo puso en la mesa de la cocina principal. Este pastel o este bizcocho, como tú lo llames, esta torta, como sea, esto es para las visitas. Mañana va a ser sábado y viene alguien de la Asociación General, y esto es un postre que hice especial con chocolate porque al pastor le gusta. Cuidadito de tocar esto, porque vas a recibir una palicita. Entonces todo el día yo traté de evitar, estimados, de evitar el pastel para no verlo. En ese momento mi madre me llama: Omarcito, ¿puedes buscarme la tijera? Sí, mami, ¿dónde está? En la cocina. Lo hacía a propósito. Yo no sé, las madres a veces lo hacen a propósito, para ver nuestras expresiones de cara a los hijos. Ok, mami. Entonces dije: voy a mirar hacia abajo. Y voy a ir así y no voy a mirar. No voy. Y todo el día me fue pidiendo cosas siempre que estaban en la cocina.
Y yo no miraba el fruto del árbol prohibido, pero tengo vista periférica. Puedo ver. Y empecé a sentir, se me empezó a hacer agüita la boca. Y dije en la noche, cuando mami y papi se vayan a dormir, yo voy a ir y probar un pedacito que ni se van a dar cuenta porque lo voy a cortar con un cuchillo que había comprado mi madre japonés que parecía de samurái. Y voy a cortar un pedacito nada más. Llegó las 12 de la noche, ya estaban durmiendo. Y me levanté como la pantera rosa. Mirando por todas partes para no ligar. Y agarro y veo el pastel, corto un pedacito finito como una hoja, hermano. ¿Qué? Eso no es pecado, eso es pecado venial. Y entonces corté así, pero el pastel de chocolate sin un vaso de leche, come on. Entonces llené un vaso de 10 onzas de leche y empecé a tomar y comí, saboreé. Y vi que me quedó la mitad de la leche en el vaso y ya había acabado el pedazo. Entonces ahora tengo que cortar otro pedazo para acabar la leche. Es la lógica. Y corto otro pedazo y ñácate. Y se acabó la leche, entonces lo llené de vuelta. Porque tenía que terminar ese segundo pedazo. Termino el segundo pedazo y todavía quedaba leche. Y corto un tercer pedazo. Yo soy tan goloso. Ay, hermano. Seguí entre el jueguito de leche y el pastel. Y empecé a darle vuelta. Cuando me doy cuenta el pecado mortal que hice, me entró una angustia, un dolor. Y dije, perdóname, Jesús. Dios, perdóname. Y eso no es arrepentimiento, remordimiento. Perdóname. Y entonces me arrodillé al lado del plato con lo que quedaba del pastel. Y como soy cristiano, oré y dije, Señor, tú eres el Dios de los milagros. Y empecé a temblar. Tú le partiste el mar rojo, todo lo que me enseñaron en la escuela sabática. Y tú hiciste esto y lo otro. Yo sé que cuando abras los ojos después de la oración, tú me tendrás un nuevo pastel. En el nombre del Señor Jesús, amén. Abro los ojos. No me hizo un nuevo pastel, no me hizo un nuevo bizcocho, no me hizo una torta, no me lo hizo, lo dejó así intacto como estaba. ¿Y ahora qué hago? Y lo primero que hacemos cuando Dios no nos da el gusto, decimos, me tienes rezagado, te has olvidado de mí, tú no existes, ¿no es cierto? Eso es lo que dice la humanidad cuando no se le da el gustito. No, todo lo que yo hice por ti, Señor. Y ahora tengo que cubrir el crimen. Y en la casa teníamos a este. Y entonces lo miré y este estaba así, miau. Lo miré y dije, lo agarro. Agarro las patas del gato y la unto en el chocolate que todavía estaba ahí adentro. Se la unto. Abro la ventana de la cocina y lo mojo y el gato estaba como, ¿qué hacer? Y agarro y hago las pisadas del gato. I needed an alibi. Entonces hago las pisadas del gato hacia la ventana que abrí.
Ya tenemos la inteligencia hacia el mal. El pobre gato se empezó a lamer porque le unté todas las patas. Lo dejé ir para que él ligue por mí. Llegó el otro día y mi madre se despierta y me llama de la forma más dulce. Cuando las madres lo llaman a usted bien dulce, es que viene la tormenta. Omarcito, mi amor, levántate, vamos a la iglesia, mi amorcito, levántate. Vístete con tal trajecito, por favor. Yo digo, mi madre hablarme así, una italiana de esas que parecía candela, parecía fuego. Y entonces agarro y digo, ay, no, tengo que hacer algo. Y llego delante de mi madre, ay, mami, tengo dolor de panza. No puedo, no aguanto, mami. Y ahora viene mi madre, ¿te vas a vestir, Omarcito? Y vas a ir a la iglesia. Y empezó a cambiar. El pecado tiene dos definiciones, en el hebreo y en el griego. En el griego es errar el blanco es Cristo. En el hebreo, la palabra en el hebreo original es pecado, es quedar sin la herencia. Entonces mezclen los dos pensamientos, greco-hebreo. Si erras el blanco, te quedas sin la herencia. La definición de la Biblia, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es la transgresión de la ley. Lo mismo que Lucifer dijo, esa ley es injusta, nos condena, no queremos guardarla. Y vino la rebelión. Lo mismo pasa hoy en día. Hoy todos ustedes y yo estamos bajo una condenación. La tentación que yo tuve con el chocolate. Al otro día vino el pastor famoso. Cuando llegó la hora del postre, mi madre dice, siéntense en la sala. Y cuando se sentaron en la sala, ella trae la bandeja con todo el pastel hecho en migajas. Lo pone ahí y dice, y este es el postre que hoy tengo para ustedes. Cortesía. Y resulta que en aquel tiempo eran videocaseteras. Y eran máquinas de esas que parecían ladrillos filmando. Y ella me había filmado, yo como la pantera rosa. Todo, y lo puso delante. No voy a decir quién era el líder de la asociación general. No quiero decirlo. Y lo vieron todo. Y él no sabía si reírse o trágame tierra. Pero estaban, no podían aguantar. Porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23 dice, mas la dádiva en Cristo es vida eterna. Y ahí, estimados, voy a la primer profecía de la Biblia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. En la cruz del Calvario, Cristo venció a la serpiente. Hay poder en la sangre de Cristo. Hoy tienes la seguridad de que Cristo está contigo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si Cristo mora en ti, ¿quién contra ti? ¿Por qué la Virgen María no lo bautizó a Cristo cuando era un bebé? Es que él no tenía el pecado original y tampoco tenía pecado a la edad de 30. O sea que el bautismo no es por el pecado solamente. Porque si fuese por el pecado, tendríamos que agarrar un bautisterio, ponerle ruedas, remolcarlo todo el día y cada vez que mentimos, tenemos que rebautizarlo. El pecado es, el bautismo es vestirte de toda justicia. Hay esperanza, hermanos. La rebelión que comenzó en el cielo sigue ahora en la tierra, pero no por mucho tiempo. Ya todo esto va a acabar. Vimos las señales, el